Ya son las 8 de la mañana de este jueves. Comienza Agenda Económica AM acá en CNN Chile. Soy Nicolás Paut y les cuento que lo vimos. Tenemos noticias de último minuto. Acaba de renunciar el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a su puesto de líder del Partido Conservador. Dijo que se va a mantener en el cargo hasta que designen a un reemplazante, pero lo concreto es que lo que se manifestaba como algo inminente se concretó hace aproximadamente 30 minutos. Renuncia el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y eso por supuesto que es portada de los distintos medios económicos internacionales. Pasamos a revisarlos inmediatamente. Financial Times lo tiene obviamente en su portada. Johnson renuncia, dimite ante la presión, el Bows cede ante la presión y renuncia como líder del Partido Conservador. El primer ministro señala que el timing de buscar un reemplazo, y esto se anunciaría la próxima semana. Eso tiene la portada de Financial Times. Vamos a otro medio británico, The Economist, que ayer tuvo un informe muy duro contra la propuesta de nueva constitución, llamando directamente a votar rechazo. Así de claro fue The Economist. Bueno, el mismo medio señala, aquí está, y ahí ve una foto bastante particular de Boris Johnson. Obviamente eso es algo de Photoshop, donde lo muestran con una cuerda cortada de... Bien chistoso por lo menos la foto. Sale, breaking, es decir, noticia de último minuto, Boris Johnson ha renunciado. Eso es la portada de The Economist. Ahora vamos a ver la portada de Bloomberg, por supuesto, que también lo tiene como noticia principal y lo tenía desde muy temprano. Ahí lo tienen en vivo. Boris Johnson renuncia como el primer ministro del Reino Unido. Y señala la pregunta de Bloomberg: ¿cuál será el rol de la reina en la designación del nuevo primer ministro? Aquí está entonces la noticia del momento en el mundo político y también en el mundo económico, la renuncia de Boris Johnson. Vamos a ver ahora cómo reacciona la Bolsa de Londres, el FTSE, que hasta hace unos momentos por lo menos estaba subiendo más de 1%. Lo vamos a revisar inmediatamente. Aquí está. Miren, por lo menos el mercado financiero británico lo recibe con buenas noticias. 1,25% sube el FTSE 100, que es la Bolsa de Londres, aunque esto se enmarca dentro de una jornada de fuertes alzas en todo el continente. El DAX de Frankfurt 1,57%, el CAC de París 1,46% y el IBEX de Madrid 1,68%. La verdad no me atrevería a decir que lo que pasa con el FTSE, que es la Bolsa de Londres, responde a solamente la decisión de renuncia de Boris Johnson. Puede ser uno de los factores que inciden en esta alza de la Bolsa de Londres, pero también se enmarca dentro de un contexto global, o más bien continental, como lo vemos en el resultado de las bolsas de Frankfurt, de París y de Madrid. Noticia del momento, por supuesto, acá en Agenda Económica. Y ahora vamos a hablar de la noticia del momento en nuestro país. Lo empezamos a ver ayer acá en el programa, cuando al cierre le mostrábamos que el dólar estaba en 959. Nunca pensamos que 3 horas después, a las 11:30, iba a llegar a 1.000 pesos. Todo un hito, todo un simbolismo que trajo repercusiones políticas, mensajes del gobierno y también reconocimiento de que la incertidumbre local responde en gran medida al plebiscito del 4 de septiembre. Y eso lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, tal como lo muestra la nota de Belén Vázquez. Ha sido una seguidilla de alzas y constantes nuevos registros históricos. Este miércoles fue la máxima expresión. El dólar llegó a 1.000 pesos a las 11:30 de la mañana. Todo un hito. Y si bien bajó para luego cerrar en 965, el muy alto precio y la enorme volatilidad preocupan al gobierno. El propio presidente, de hecho, reconoció que hay factores externos e internos. Tremendamente preocupante. Acá hay diferentes causas. También hay factores internos y en esto la incertidumbre, sin lugar a dudas, contribuye. Por eso yo he señalado de que mi disposición como presidente de la República es para que el día después del plebiscito, sea cual sea el resultado, emprender un conjunto de
de conversaciones y de trabajo para que el texto constitucional que finalmente tengamos los chilenos y chilenas sea el que genere la mayor unidad posible. Jornada volátil que sigue respondiendo a los temores por una recesión global, la inflación mundial y la caída en el precio del cobre, y que además ha llevado el peso chileno a acentuar su depreciación. Entonces, aquí se ha generado una situación que me parece compleja, peligrosa, y es que se empieza a generar una especie de espiral devaluatorio, que evidentemente, como se ha dicho antes, va a tener un impacto de incrementar los niveles inflacionarios. Y recordemos que estamos en una región donde este es un fenómeno de difícil manejo y muy complejo y muy recurrente. El dólar acumula un alza de 32 pesos solo esta semana y con ello ha resurgido la interrogante. ¿Es momento de que el Banco Central haga una intervención cambiaria? Pero estos precios el Banco Central debería preocuparse, ya que podría afectar el bolsillo de todos los chilenos. Con el tipo de cambio a estos niveles, lo más probable es que el IPC de los meses siguientes salga muy alto, ya que la canasta básica de productos está indexada en gran parte al tipo de cambio. Y yo no quiero ofender a nadie, pero aquí ha habido una sumatoria de desaciertos por parte del Banco Central. El Banco Central está no atrasado, está muy atrasado en su reacción respecto al movimiento del dólar. Desde 1999, el Central ha intervenido en 5 ocasiones, la última en noviembre de 2019. En ese entonces inyectó 20.000 millones de dólares cuando se transaba en torno a los 828. 2 años y medio después, el tipo de cambio está por encima de los 900 pesos desde hace casi 2 semanas y el llamado ya no es solo a nivel de mercado. Sería bueno, sería oportuno, es cierto que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, dado que es cierto es la institución que va siguiendo más de cerca los mercados y particularmente este mercado en particular. Y en caso de que el Banco Central no quisiera intervenir, exconsejeros plantean que una opción es subir la tasa de interés aún más de lo contemplado, pensando además que si el dólar se mantiene alto, añade presiones inflacionarias. De todos modos, una intervención cambiaria no termina de convencer a todos los actores del mercado, pues estiman que si bien hay margen de acción para hacerlo ahora, el Central podría guardar sus cartas para septiembre post plebiscito. Podría guardarse balas mucho más importantes para alguna intervención fuerte de cara a septiembre, cuando nos acerquemos precisamente al plebiscito de salida, ya que podríamos ver incluso mayores alzas del dólar si es que sigue esta incertidumbre. Por el lado de Hacienda, en tanto, se descartó que lo hecho hace algunas semanas sea una intervención propiamente tal. El ministro Marcel explicó que más bien se trató de aprovechar el alto valor del dólar para vender hasta 5.000 millones de dólares de las reservas en moneda extranjera y obtener muchos pesos a cambio. Tenemos que tener claro que el fisco en Chile es superavitario en moneda extranjera y deficitario en moneda nacional. Entonces, todos los años tiene que convertir dólares a pesos. Y en la medida que el dólar estaba alto, parecía un buen momento para efectuar esas operaciones de cambio. Para este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara citó una sesión especial a la presidenta del Banco Central para que pueda explicar qué acciones tomará el instituto emisor con el tipo de cambio. Una vez más repasemos que esta racha alcista del dólar comenzó el 6 de junio. Veamos cómo ha sido el precio del tipo de cambio desde esa fecha. Partió en 823 pesos el 6 de junio, de hecho el día antes estaba en 812 también. 13 de junio ya estaba en 862, vamos acercándonos ahí en las fechas, muy bien. 17 de junio, 875. Ya el 23 de junio superó los 900 pesos. Se encendían las alarmas. 27 de junio, 919. 1 de julio, 932, acercándose al récord de 936. ¿Ya? Llegamos acá. 1.000 pesos ayer a las 11 de la mañana con 31 minutos. Todos acá estábamos muy sorprendidos por la velocidad de alza que tuvo durante este jueves. Luego también nos sorprendimos por la velocidad de la caída, 965 pesos. En verdad, el dólar fluctuó subiendo 50 pesos durante el día y después cayó 35 pesos. Demuestra la enorme volatilidad y que es muy difícil pronosticar cuál va a ser la trayectoria del tipo de cambio, aunque todas las factores internacionales e internos apuntan a que la tendencia alcista va a seguir. Puede ser con vaivenes, algunos días cayendo, pero lo que dicen los datos es que debería seguir subiendo. Bueno, al mismo tiempo que pasó esto, el cobre tuvo una baja muy pronunciada
y que explica gran parte de lo que pasó con el dólar en este mes, exactamente hace un mes, el 6 de junio. Fíjense, vamos bien cerrado a la primera fecha, ¿ya? 6 de junio, $4.40 la libra el cobre. Y se produce el fenómeno a la inversa del dólar, cayendo constantemente durante el mes. El 9 de junio, $4.36, 14 de junio, $4.20, 17 de junio, 4,12. Ya el 22 de junio había caído de las 4 libras, perdón, de los $4 la libra. 27 de junio, $3.78. Sigamos. Miren, el 5 de julio, la penúltima cifra, antes de ayer, $3.54 la libra. Y ayer, el cobre cayó casi 4% a $3.41. Es decir, en un mes, el cobre perdió $1 completo en valor. Eso explica en gran parte que el dólar haya subido casi 150 pesos en el mismo periodo de tiempo. Así funcionan los números en la ley de oferta y la demanda. Ayer en Agenda Económica conversamos con el exministro de Economía y presidente de Consult, José Ramón Valente, y él estima que si el dólar actualmente está en 965 pesos y llegó ayer a 1.000, un cuarto de ese valor responde a la incertidumbre interna. Si uno lo toma en un plazo un poquito más largo, los cálculos que nosotros hacemos en el Consult es que aproximadamente 250 pesos de los casi 1.000 que tiene hoy día el tipo de cambio son factores netamente internos de nuestra incertidumbre política, de nuestro mal manejo de la inflación, de nuestra falta de crecimiento económico, y esos 250 pesos están metidos en el tipo de cambio. Bueno, tenemos dólar alto, inflación también muy alta. Mañana vamos a conocer el IPC de junio a esta hora en Agenda Económica, así que tienen que ver el programa de mañana porque va a traer mucha información. Tenemos también crecimiento que se va desacelerando, caminando una contracción, alzas en las tasas de interés, etcétera, etcétera. Todos necesitamos buenos consejos para invertir nuestro dinero. Veamos algunos de ellos. El área inmobiliaria, por lo general, siempre genera buenas opciones. Uno puede tener un pie y hacer que a través de los créditos hipotecarios, aun cuando las tasas hoy día efectivamente están altas, en el tiempo genera una plusvalía y hoy día incluso puedes encontrar arriendos en UF que puede sopesar justamente el tema de la inflación. Alguien que es muy conservador y que en definitiva necesita tener la certeza de su rentabilidad, hoy día encontramos ofertas en los bancos de depósitos a plazo en UF a un año que están entre el 2 y el 3% más UF. Así que en ese escenario, para una persona conservadora, está bueno aprovechar esa tasa. Por otro lado, los que quieren invertir en fondos mutuos en Chile, ojalá también que sean fondos mutuos correlacionados con la UF. Hay unos que tienen, algunos bancos o algunas administradoras de fondos que tienen ese tipo de activos y que nos permiten justamente capear la inflación. Desde el punto de vista de cobertura de la inflación, claramente un buen instrumento de inversión hoy en día pueden ser los depósitos a plazo en UF que ofrecen los bancos. ¿Cuál es el problema? Es que normalmente estos depósitos en UF tienen un plazo de 365 días o de un año, básicamente. Entonces, se produce claramente un estancamiento de capital, pero cumple con la función de hacer una cobertura, digamos, respecto a la inflación, porque ese depósito a plazo va a pagar UF más una tasa convenida según las condiciones del mercado al minuto de tomar ese instrumento. Bueno, otro efecto ante el alza histórica del dólar ayer es que la benzina subirá hasta 20,5 pesos por litro en los 93 octanos. La de 97 será 16,8 pesos por litro el alza. Algunos especialistas no entienden por qué la diferencia de alza entre un octanaje y otro. Bueno, ¿y por qué se superó la barrera que estaba establecida tras la inyección de recursos al MEPCO, que era de alza de no más de 12 pesos por litro? Según Hacienda, porque no estaba en los cálculos esta alza del dólar. Nuevamente, el MEPCO entonces necesita nuevos ajustes, porque ya para la primera inyección de recursos se equivocaron algunos cálculos. Bueno, está muy revuelto el escenario y esto puede pasar. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con más Agenda Económica.
Seguimos analizando la alza histórica del dólar a 1.000 pesos. ¿Cómo reacciona el mercado financiero? Lo conversamos junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4 Chile. Arturo, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días. Muchas gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Encantado nuevamente de estar acá. Arturo, internamente, ¿qué movimientos están analizando ustedes con el dólar tan alto y con la tendencia de que va a seguir siendo alcista la racha? Bueno, estamos analizando los mismos factores que hemos venido viendo el último tiempo, en realidad. Ustedes recordarán el 15 de junio cuando estuvimos aquí y dijimos que probablemente el dólar iba a ir a 1.000 pesos por algunos motivos muy concretos. Por un lado, los mercados financieros a nivel mundial. Estamos viendo que unas caídas importantes, las peores caídas en 50 años en los mercados a nivel mundial del primer semestre. Y eso por un motivo que tiene que ver, por un lado, con la subida de tasas de la FED y también del Banco Central Europeo, y también por los temores a una situación de estanflación, o sea, de inflación y estancamiento. En este escenario, las monedas emergentes van a sufrir, y así ha sido, y el problema es que ahora estamos ante escenarios inéditos de niveles de endeudamiento a nivel mundial mucho más grandes, y eso hace que los impactos que podamos ver en monedas mucho más débiles, como la nuestra, y también las intervenciones que se puedan hacer, son muy menores respecto de un mercado que es muy profundo como este. Arturo, ante ese escenario, y la pregunta que me imagino le hacen a ustedes los clientes, y me imagino amigos tuyos, porque tú trabajas en esto, ¿qué puedo hacer con parte de mi dinero que tengo quizás en un activo X, pero que tengo la duda de si lo muevo a otro tipo de inversión para cobertura inflacionaria o para buscar alguna oportunidad? ¿Cuál sería el primer mensaje que le darías? El primer mensaje tiene que ver con la diversificación. Eso siempre lo decimos, parece un lugar común, un cliché, pero en realidad en la práctica es lo más importante. Entonces, siempre recomendamos una parte en Chile y una parte afuera. Lo que es en Chile, ojalá que esté indexado a la inflación, y también buscar ciertas oportunidades en el mercado local que todavía existen. Mientras que en el mercado internacional invertir a través de fondos. O sea, no necesariamente ir directo a comprar acciones, sino que en pos de la diversificación también ir a fondos, y con eso también se refugian en una moneda como el dólar. O sea, ese en general es lo que estamos nosotros ofreciendo en este momento y refiriendo a nuestros clientes. Vamos por el mercado local. ¿Qué tipo de instrumentos específicos tú recomendarías para invertir en renta fija o, por ejemplo, con unidades de fomento? Bueno, iríamos directamente a fondos relacionados a UF. O sea, nos interesa mucho que la oferta hacia los clientes sea a través de fondos, porque los fondos diversifican en muchos instrumentos. Entonces, es importante aprovechar esa diversificación. También estamos en una economía en K, o sea, de sectores muy ganadores y sectores muy perdedores. Entonces, la selectividad también viene a ser un concepto que viene a cobrar mayor importancia, y en ese sentido nosotros pensamos que los commodities han ido agotando un ciclo, mientras que hay otras oportunidades en sectores más relacionados con el dólar y también con el consumo que podrían verse beneficiados. Y tenemos nuestras carteras recomendadas donde pueden ver exactamente qué es lo que estamos ofreciendo a esos públicos, y creemos que puede ser de utilidad para la gente que ahora quiere preservar sus ahorros. Sí, cuando tú mencionas selectividad te refieres a escoger, de acuerdo a sus fundamentales, invertir en distintas acciones, por ejemplo, de empresas que estén en el IPSA. Y ahí tú mencionas, no es necesariamente que las personas por sí solas tengan que leer los últimos estados financieros, tengan que leer la cartera de inversiones, tengan que leer las proyecciones que hay para distintos tipos de rubros. No, eso es, por ejemplo, el trabajo de ustedes. Ustedes entonces recomiendan elegir algunos productos que tienen ya seleccionadas algunas acciones que, por ejemplo, ustedes ven con mejores perspectivas. Exactamente, o sea, pensamos que el trabajo que tiene que hacer cada persona en su camino de ahorrador a inversionista tiene que ser con informarse de cuáles son los productos, las comisiones, los tipos de servicios, la filosofía finalmente que hay detrás de los modelos de negocio. En el sentido, la arquitectura abierta es muy importante, porque si bien estamos recomendando que inviertan a través de fondos para que aprovechen esa expertise que hay en el mercado y que está al acceso del público retail, del público masivo, también es importante considerar un concepto que viene entrando en Chile hace algunos años, pero que en el mundo es muy conocido, que es el de arquitectura abierta, que de repente no es fácil de entender.
pero tiene que ver con ir a instituciones que ofrezcan fondos de diferentes gestoras, no solamente de la propia, sino que ofrecer de la competencia, ofrecer de afuera, y de esa forma que el cliente, cuando entra a una corredora de bolsa, entre no solamente a ciertos fondos, sino que a globales y también de la competencia para dar una mejor oferta al cliente. Respecto a la renta fija, ¿tú recomiendas depósitos a plazo, fondos mutuos? Mira, nosotros en general pensamos que la oferta en fondos, si es que es diversa, puede ser más integral y adecuarse mejor a los perfiles de riesgo y a las oportunidades que hay en el mercado respecto a los depósitos a plazo. El depósito a plazo es un instrumento muy básico para un mercado y un cliente que no ha hecho tanto trabajo desde el punto de vista de informarse respecto a los productos, y los fondos sí ofrecen mayores alternativas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con megatendencia, en un perfil quizás un poco menos conservador, pero a largo plazo, y también comparándolo con lo que es entender el propio perfil de riesgo, porque una cosa es declararse conservador o tolerante, pero otra cosa es saber en qué quiero invertir, qué megatendencias a largo plazo van a ser las que van a ser las triunfadoras y donde realmente se va a poder cubrir la inflación, porque no olvidemos que los fondos, por ejemplo, money market o los mismos depósitos a plazo, nos sirven para cubrir la inflación en un 100%. Entonces, el que realmente no quiere perder adquisitivo no tiene que ir solamente a ese tipo de producto. Para entenderte bien, tu recomendación no es que una persona, un inversionista retail, que es como se define un inversionista individual, como puede ser yo, puede ser cualquier persona, sí. La recomendación no es que individualmente, voy a destinar tanta plata a depósito a plazo. También voy a destinar tanta plata a un fondo mutuo y voy a destinar tanta plata a invertir en algún fondo de renta variable, y lo veo individualmente por separado. Lo que tú mencionas es buscar también alternativas que nos ofrezcan a través, por ejemplo, de un solo pago o una sola inversión, un producto que tenga todas esas alternativas. A eso tú hablas de balanceado, diversificado, y que también la arquitectura abierta, que se puede invertir a través de distintos gestores. Sí, la verdad que ambas opciones tienen que ver con el concepto principal, que es la diversificación. Sí es importante diversificar en productos, entonces sí es bueno tener una parte en cierto tipo de fondos, otro en depósito a plazo, quizá otro en producto de renta fija y otro en acciones. Eso sí podría cumplir también, pero lo que nos importa mucho transmitir hacia el mercado chileno es que es muy importante invertir a través de fondos, porque los fondos ya vienen diversificados, claro, y de esa forma los clientes pueden aprovechar la expertise que hay en la industria y así sacar las mejores posibilidades para sus propios retornos y las relaciones retorno-riesgo, la inflación y todo el tema de poder adquisitivo que estamos viendo actualmente. Arturo Frey, gerente general de Renta 4 en nuestro país. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Que tengas un buen jueves. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. De esta forma terminamos la Agenda Económica AM. ¿Podemos ver cómo está el dólar? Le pregunto a nuestra productora Francisca Bahamondes. Ayer ya vimos a esta hora que estaba en 959 pesos. ¿Alcanzamos a verlo antes de terminar Agenda Económica? 9.59, el mismo precio en que estaba a esta hora ayer, una caída de 6 pesos al menos respecto al cierre de ayer. Recordemos que en estos niveles caiga el dólar es una buena noticia. Con esto terminamos la Agenda Económica.